Todos los rincones de nuestro planeta han sido golpeados por el desastre. Pero algunos sucesos constituyen un cataclismo tal que amenazan nuestra misma existencia. Es un universo peligroso. La raza humana podría extinguirse de muchas maneras. ¿Estaremos preparados cuando llegue el fin? ¿Podrá alguno de nosotros sobrevivir? El fin del mundo. 10 formas de destruir la Tierra. El asteroide asesino. Hace 66 millones de años, un asteroide enorme impactó contra la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios. ¿Qué pasaría si una roca del mismo tamaño impactase hoy contra el planeta? ¿Sobreviviríamos? En la escala de desastres, sería un reto de supervivencia para la humanidad. Piensen en nuestro mundo y después pónganlo patas arriba. Haríamos cualquier cosa por nuestros seres queridos. En ese momento, es sobrevivir o morir. Un día antes del impacto. Observatorio del Monte Lemmon. Los astrónomos escudriñan el cielo nocturno. Es una noche rutinaria. Hasta que descubren algo que les pilla con la guardia completamente baja. No puede ser correcto. Es un asteroide que mide 11 kilómetros de ancho y va en rumbo de colisión con la Tierra. Existe una pequeña posibilidad de que algo tan grande pueda eludir todos los sistemas de alerta que los astrónomos tienen en posición. Y si eso ocurre, se producirá este evento y no podremos hacer nada. Los asteroides son restos de la formación de nuestro sistema solar. Unas 100 toneladas de estas rocas espaciales atraviesan la atmósfera de la Tierra cada día. La mayoría son tan pequeños que se queman antes de tocar el suelo. Pero los asteroides más grandes constituyen una amenaza para la humanidad. Uno de simplemente 800 metros de ancho podría destruir una ciudad y posiblemente acabar con la civilización con sus efectos secundarios. Pero el asteroide que se dirige hacia nosotros multiplica por 14 ese volumen. Es del mismo tamaño que el que acabó con los dinosaurios. Cae a 70.000 kilómetros por hora. No hay tiempo para destruirlo ni desviarlo. Miami, Florida. Es un día ajetreado en South Beach. De repente, una luz explosiva cruza el cielo. ¡Oh, Dios mío! Lo que veríamos es un pequeño punto en el cielo que iría aumentando su brillo hasta alcanzar una intensidad inimaginable. Veríamos una bola de fuego. Parecería casi un segundo sol en el cielo. Si pudiésemos situarnos detrás del asteroide, en el momento en que perfora la atmósfera, tendríamos una ventana perfecta al cosmos. En medio de este aumento de la luz en el cielo. Sería como si se abriese un agujero negro y pudiésemos asomarnos por él al espacio.
La atmósfera se calienta de golpe. Estamos abriendo un canal enrarecido a través de la atmósfera durante los varios segundos que esta montaña la atraviesa. Y rápidamente vuelve a cerrarse. No será la última vez que Miami vea el asteroide asesino. Más de 1000 kilómetros al suroeste, en Chichén Itzá, México. Estos templos mayas fueron en el pasado observatorios antiguos, donde los astrónomos seguían el movimiento del Sol y las estrellas. Pero estos pueblos antiguos nunca fueron testigos de nada parecido a esto. ¿Qué es eso? Mientras los turistas admiran los templos, el asteroide en su caída intensifica su luz cegadora. Oh, Dios mío, ¿qué es eso? ¡Dios mío! ¡Tenemos que irnos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred! Si nos quedásemos mirando hacia el lugar por el que llegase el asteroide, nos quemaría la piel y nos provocaría incluso una ceguera si lo mirásemos directamente. ¡Corred! El asteroide se dirige hacia el Golfo de México, a más de 800 kilómetros de la costa de Florida, cerca de la península del Yucatán. El lugar exacto donde cayó el asteroide que mató a los dinosaurios. Segundos después, impacta. Hablamos de la liberación de algo similar a 100 millones de megatones de TNT. Eso supone 7.000 u 8.000 millones de bombas de Hiroshima en un solo lugar, en un solo instante. El tamaño del impacto multiplica por 1.000.000 la energía que se liberaría con todo el arsenal de armas nucleares del mundo. El asteroide erosiona el fondo oceánico, creando un agujero de casi 30 kilómetros de profundidad y 160 kilómetros de diámetro, una distancia similar a la que separa Nueva York de Filadelfia. La creación de este enorme cráter, a simple vista, la percibiríamos casi como a cámara lenta. No se trata de un impacto pequeño que ocurre instantáneamente en una escala de tiempo humana. Ocurre a lo largo de varios minutos. El momento del impacto aparta las rocas y sigue aumentando para abrir un cráter. Un agujero que acaba siendo tan grande como la zona metropolitana de Nueva York o Londres. $11 segundos después del impacto, la energía generada produce radiación térmica. Ondas de calor intenso que viajan en todas las direcciones por la superficie de la Tierra, a 1.075 millones de kilómetros por hora. La radiación térmica es como una luz infrarroja que emite una hoguera o unos rescoldos incandescentes. No la ves directamente, solo la sientes. Cuando la onda de la radiación llega a Chichén Itzá, México, la temperatura alcanza los 5.500 grados centígrados. Nos freiremos con el impacto de la bola de fuego. Hablamos del doble de la temperatura de la superficie del Sol. No importa lo listos que seamos o nuestra capacidad de adaptación, las posibilidades de sobrevivir están muy próximas a cero. Todo aquel que se encuentre en un radio de 320 kilómetros de la explosión no tiene ninguna posibilidad de huir. Morirá en el acto. Pero la destrucción se extenderá rápidamente mucho más allá de la zona de impacto. La velocidad y tamaño del impacto del asteroide genera temperaturas tan extremas que funde y vaporiza parte de la roca del cráter, que sale despedida hacia la atmósfera. Los cristales de la roca que recibe el impacto pueden vaporizarse, y ese vapor sale despedido, y cuando se enfría, se condensa en pequeñas esferas cristalinas que pueden dispersarse por buena parte del mundo.
Los escombros llueven sobre ciudades que se encuentran a 1000 kilómetros del impacto. Desde Houston y Nueva Orleans a Ciudad de México, con su población de 20 millones de personas. Todo aquel que se encuentre al aire libre se enfrenta a una muerte casi segura. Debemos imaginarlo como una erupción volcánica, por la forma en que cae el material del cielo. Ciudad de México quedaría cubierta por toneladas de material de la explosión, trozos abrasadores de la corteza terrestre que quemarían todo lo que tocasen. Incluidos humanos. Todo aquel que se encuentre tan cerca del impacto resulta quemado o aplastado por los escombros candentes. Pero ni siquiera los habitantes de ciudades más alejadas están a salvo. A 2.400 kilómetros del punto de impacto, Nueva York sufre la llegada de trozos de roca y un intenso calor. El material despedido se pulveriza en trozos más pequeños. Entra en la atmósfera a una velocidad muy alta, suficiente para calentar la atmósfera superior, que ahora irradia hacia abajo como una lámpara solar. Desde Central Park hasta las montañas de Maine, toda la franja de la costa este se convierte en un infierno en llamas. Lo primero que ocurre es que las hojas empiezan a echar vapor y de repente explotan, se vuelven marrones y echan humo. Y finalmente arden en llamas. No hay alerta temprana para los países que se encuentran fuera de la zona de impacto inmediata. Casi todos los sistemas de comunicación mundiales han caído. Hoy en día prácticamente un escudo de satélites rodea la Tierra. Todo el material que saldrá disparado a la atmósfera posiblemente lo destruirá todo, desde los satélites de GPS hasta la Estación Espacial Internacional. Entraremos en la Edad Media, y la mejor forma de saber lo que pasa será escuchar lo que nos cuente el vecino del vecino. El impacto del asteroide ya se ha cobrado centenares de millones de vidas. Pero en la otra punta del planeta, en Tokio, en Sydney, la población no es consciente del funesto destino inminente que se dirige hacia ellos. Millones de personas han muerto en el impacto inicial. Y mientras la devastación empieza a propagarse por el mundo, ¿quién sobrevivirá? ¿Y por cuánto tiempo? Hay que adaptarse o morir. Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide enorme extinguió a los dinosaurios. Si un asteroide igual de grande impactase hoy, ¿sobreviviríamos? En el Golfo de México, más de 800 kilómetros al sur de Miami, un asteroide de 12 kilómetros de ancho, la altura del monte Everest, se ha precipitado contra el agua, desencadenando una reacción en cadena de desastres horrorosos por todo el planeta. Si un suceso similar al que acabó con los dinosaurios ocurriese hoy, hablaríamos de la destrucción prácticamente total de todo lo que habita el planeta. No hay ningún lugar en la Tierra que esté a salvo de un impacto de esta magnitud. En cuestión de minutos, el impacto del asteroide desencadena una onda de radiación térmica y envía a toda velocidad billones de toneladas de escombros rocosos por todo el planeta. Y ahora, la Tierra empieza a temblar. El asteroide impacta contra el planeta con tal fuerza que desencadena terremotos que viajan desde el lugar del impacto en todas direcciones.
y llegan a Nueva York, París y Hong Kong. 14 minutos después del impacto. En Los Ángeles, una nube de ceniza cubre la ciudad. Minutos después, un enorme terremoto sacude hasta los cimientos del sur de California. Con una magnitud de 10,8, es el más potente de los registrados a lo largo de la historia. La gente intenta refugiarse y miles de personas quedan atrapadas o enterradas vivas bajo los edificios que se desploman. Los terremotos pueden provocar otros terremotos. Un impacto tan grande podría desencadenarlos por todo el planeta. Podríamos encontrarnos con terremotos sucesivos desde México hasta Alaska, sobre ese límite de placas. Aproximadamente 160 kilómetros al sur de Ciudad de México, un grupo de agricultores se refugia del calor, los escombros y los temblores en una de las redes de cuevas más grandes del mundo. Pero no están ni mucho menos seguros. Si te refugias dentro de una cueva, en caso de temblores sísmicos muy fuertes, aunque la cueva no se desplome, siempre te caerán algunas rocas del techo. La entrada quedará taponada bajo material muy caliente, al que no podremos ni acercarnos. Mientras los agricultores se sientan a esperar a que concluya la destrucción y los temblores siguen sacudiendo el planeta, una onda de choque irradia desde la zona del impacto en todas direcciones. Tenemos la onda expansiva, la onda de choque, la atmósfera comprimida que no puede apartarse lo suficientemente rápido de este impacto a hipervelocidad. Y eso produce, efectivamente, una enorme explosión. La ráfaga de aire llega a lugares como Nueva Orleans y Ciudad de México a 1.400 kilómetros por hora. Casi 3 veces la velocidad del tornado más rápido registrado. Para quienes se ven atrapados en estos vientos fortísimos, hay un montón de estructuras que resultarían totalmente destruidas. Un muro de aire que se mueve tan rápido y que quizás arrastre escombros en su desplazamiento por la ciudad causará el caos. Si alguien tiene la mala suerte de encontrarse fuera, la onda expansiva lo zarandeará como si fuese una muñeca de trapo. No hay dónde ocultarse ni a dónde ir. Este viento supersónico derribaría a la gente y toda la ciudad quedaría cubierta por fragmentos de cristal porque el material no dejaría de caer del cielo. Mientras llueven puñales de cristal desde los edificios, la explosión destroza el cuerpo humano. Obviamente nunca hemos oído nada tan ruidoso. La fuerza de un suceso de este tipo destrozará nuestros órganos internos. Moriremos prácticamente en el acto ante una explosión así. Con numerosas zonas de los Estados Unidos completamente destruidas o en llamas, la onda de choque y las rocas y el polvo eyectados ahora cruzan los océanos. Ciudades de Europa y Asia empiezan a sentir los efectos letales del asteroide. En Londres, Inglaterra, la gente huye de las calles ante el ataque del calor abrasador y los escombros. Londres, como el resto del mundo, empezaría a notar los efectos globales. El material eyectado que cae al suelo, el cielo que se vuelve rojo vivo o blanco, mientras la radiación térmica desciende hasta la superficie e incendia las cosas. Sobrevivir significa refugiarse bajo tierra.
Decenas de miles de londinenses encuentran protección en los refugios antiaéreos profundos que se usaron por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Supongamos que bajasen miles de personas. Podrían vivir una buena temporada si dispusiesen de suministros suficientes, pero hay que pensar también en la condición humana. Si tu familia se separa y unos están en un refugio antiaéreo y tú en otro, si no estás acostumbrado a vivir bajo tierra, hablamos de colocar a una especie que está completamente acostumbrada a una forma de vida concreta en un entorno completamente diferente. Quedarse bajo tierra parece la única esperanza de supervivencia. Pero si toda la población mundial busca refugio bajo la superficie, ¿cuánto podrá sobrevivir realmente? Especialmente cuando llegue la siguiente oleada del desastre. En todos los rincones del mundo, la civilización humana sufre el ataque de una serie de catástrofes desencadenadas por un enorme impacto. Tenemos rocas, fuego, vapor, presión, sonidos, terremotos, todo a la vez. Es literalmente el apocalipsis. Y esto es solo el comienzo. Cuando la roca del tamaño de una montaña impactó contra la tierra en aguas del Golfo de México, creó un anillo de olas que se propagó en todas direcciones, produciendo enormes tsunamis. Olas de decenas de metros de altura se dirigen hacia las ciudades de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Y la gente huye para salvar su vida. Hablamos de olas enormes, no una, sino en realidad muchas olas separadas por minutos que impactarán en la costa y arrasarán todo lo que encuentren a su paso. Más de 1000 kilómetros al noreste del impacto, en Miami, Florida, donde se vio por primera vez al asteroide cruzando el cielo en llamas hace 9 horas. Un tsunami de 30 pisos de altura se dirige hacia la ciudad. La península de Florida se encuentra apenas a unos 30 metros sobre el nivel del mar. Un tsunami así será devastador. Un muro de agua atraviesa Miami como una bola de demolición. La ola arrastra cristales rotos y metal que pulveriza a las personas que intentan ponerse a salvo nadando. Y las arrastra a una tumba en el mar. Florida sufrirá enormemente. Está expuesta en todas direcciones. Es un territorio especialmente bajo donde no hay nada que pueda interponerse en el camino de una ola monstruosa. Las ciudades como Miami quedarán completamente inundadas. Sabemos por los indicios geológicos que después del impacto que mató a los dinosaurios, los tsunamis avanzaron tierra adentro tanto que arrancaron bosques y los arrastraron hasta el Golfo. Si hoy ocurriese lo mismo en aguas semiprofundas, tendríamos olas que avanzarían por tierra hasta Tennessee. Cubrirían estados, cubrirían países. Cuba desaparecería, la República Dominicana desaparecería, Haití desaparecería, todas las islas del Caribe desaparecerían. 24 horas después del impacto. Después de que los tsunamis hayan arrasado la costa de los Estados Unidos en el Golfo de México, aproximadamente 160 kilómetros al sur de Ciudad de México, el grupo de agricultores que se refugiaron en una de las redes de cuevas más grandes del mundo
Han sobrevivido a los efectos inmediatos del desastre. Logran salir de las cuevas, pero solo para descubrir un páramo apocalíptico, privado de vida y cubierto de montículos de grava cristalina, los escombros fríos despedidos del cráter de impacto. Todo en la Tierra está muerto, ardiendo o se ha desplomado. Sales de la red de cuevas para encontrarte un infierno moderno. El paisaje recordaría al lunar. Habría rocas por todas partes. Sería un paisaje completamente devastado. Aunque hayas sobrevivido en la cueva, sigues teniendo muchos problemas, porque ahora te toca buscar comida. Ves los cadáveres putrefactos de los animales muertos. Toda la vegetación de la superficie es incomestible. Una semana después del impacto del asteroide, las posibilidades de sobrevivir de los agricultores parecen escasas, y no son los únicos. Incluso a miles de kilómetros del lugar del impacto, los habitantes de Pekín, Moscú y El Cairo sufren los incendios provocados por el calor y los escombros que continúan lloviendo sobre ellos. Un cuarto de la población mundial ya ha muerto. ¿Conseguirá aguantar la humanidad? ¿O será este el principio del fin? La costa del Golfo de los Estados Unidos y México ya ha quedado destrozada por una lluvia de escombros calientes, ondas de choque y tsunamis. El sur de California y partes de Asia han sufrido terremotos y temperaturas altísimas. Casi 2.000 millones de personas han muerto ya. Y la mayoría de los supervivientes penden de un hilo. Pero la devastación no ha hecho más que empezar. Esto no es solo un impacto y se acabó. Los efectos secundarios podrían causar daños más duraderos incluso. Si sobrevivimos al impacto inicial, nos encontraremos en un paisaje infernal de caos absoluto. Y si no estamos preparados, moriremos. Cuando el asteroide impactó contra el fondo oceánico, provocó la eyección de rocas que contienen toxinas tan potentes como el ácido de las baterías. Se liberan a la atmósfera compuestos con azufre, que con el agua de la lluvia provocan lluvias de ácido sulfúrico. La lluvia ácida provocaría una enorme cantidad de daños a todo el planeta. Los edificios sufrirían corrosión. Las plantas morirían. Los ríos bajarían llenos de material. La mayoría de los embalses no serían potables. Habría que disponer de unos extraordinarios sistemas de filtración de agua para comenzar a pensar siquiera en la supervivencia. Cerca del impacto, hay pocos lugares en los que los seres humanos han sobrevivido. Uno de ellos está aquí, 2 horas al sur de Ciudad de México. Un grupo de agricultores buscó refugio en una cueva en los momentos posteriores al desastre. Ahora, 7 días después, esta cueva podría ser su única esperanza. Aunque ellos no lo saben, es uno de los pocos lugares de la Tierra donde los humanos podrían sobrevivir. La cueva cuenta con 2 ríos que discurren por un lecho de roca caliza. La piedra caliza es un agente alcalino que podría neutralizar la acidez del agua envenenada. En Los Ángeles, una semana después del impacto, los supervivientes siguen recuperándose del enorme terremoto que prácticamente ha arrasado la ciudad. Ahora deben enfrentarse al polvo tóxico, los aerosoles y la lluvia ácida. Para sobrevivir lo suficiente, para salir del refugio y demás, hará falta un equipo de protección. Gafas para protegerse del polvo que habrá en el aire. Hará falta un sistema de filtración, un respirador. La suma del polvo, el humo y la lluvia ácida hacen algo más que contaminar el aire y la tierra.
Bloquean casi completamente los rayos del sol. Sin la luz del sol, la fotosíntesis de las plantas se interrumpe. Sin cosechas, los animales morirán. Y sin plantas y animales, los humanos perecerán. La lluvia ácida y también el polvo provocarán un oscurecimiento mundial que impedirá la fotosíntesis durante mucho tiempo y que acabará con nuestras fuentes de alimento. La cadena alimentaria se rompe. Sabemos que la extinción que se produjo hace casi 66 millones de años fue un fenómeno global, porque más allá de que muriesen los dinosaurios, sabemos que aproximadamente 2/3 de todas las especies vivas perecieron por todo el mundo, de modo que este impacto tuvo que ocasionar consecuencias globales. El cambio de la composición atmosférica afectará gravemente a todas las plantas agrícolas. Habrá un montón de gente buscando comida más allá de sus supermercados locales, eso seguro. Haríamos cualquier cosa por nuestros seres queridos. ¡Vamos! Eso implica guerras tribales para intentar conseguir los recursos de los demás. ¡Vamos! A estas alturas, es sobrevivir o morir. 2 meses después del impacto, alguna vida regresa. Trechos de bosques se cubren con especies de hongos que no necesitan la luz del sol y que se alimentan en cambio de nutrientes de la vegetación putrefacta. Y algunos helechos pueden tolerar suelos saturados de agua ácida. En la extinción que mató a los dinosaurios, las principales plantas que volvieron primero fueron los helechos, que son reconocidos como supervivientes de los desastres. Después de un incendio forestal, los helechos son los que vuelven primero, sobreviven aunque se quemen, mientras que otras plantas como los árboles no. A casi 18.000 kilómetros del lugar del impacto, en el desierto occidental de Australia, los Martú, un grupo de aborígenes australianos, constituyen una de las culturas más antiguas y resistentes del mundo, cuyas raíces se remontan a hace 40.000 años. Pero nunca se han encontrado con un desastre tan misterioso como este. La persistente lluvia ácida provoca estragos en el paisaje y mata lentamente a su principal fuente de alimento, el canguro. Pero los Martú son un pueblo de recursos. Prenden pequeños fuegos para hacer salir a los lagartos de sus madrigueras. Los lagartos pequeños también sobrevivieron al impacto del asteroide hace 66 millones de años, porque vivían bajo tierra y se alimentaban de larvas de insectos como escarabajos y cucarachas, que también escaparon a la extinción. A los pueblos aborígenes podría irles bastante bien. Están acostumbrados a arrancar de raíz casi literalmente los recursos alimenticios. Están acostumbrados a cazar y recolectar y tienen un conocimiento muy profundo del mundo a un nivel que los urbanitas no tienen. Pero mientras los Martú usan sus habilidades de cazadores primitivos para intentar mantenerse con vida... ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Otros humanos se enfrentan a una bomba de relojería medioambiental que amenaza su existencia para siempre. Porque la Tierra pasa del fuego al hielo. Seis meses después del devastador impacto de un asteroide, la vida humana en la Tierra pende de un hilo. Algunos viven en refugios y sótanos. Otros viven en cuevas. Todos corren grave peligro, porque las cosas están a punto de empeorar. La nube de polvo y aerosoles está enfriando el clima. Debido a la falta de luz solar, el mundo se ha sumido en un gélido invierno de impacto. La cantidad de partículas que saldrán despedidas al aire es suficiente para enfriar el planeta extremadamente rápido, días, semanas, meses, y a consecuencia de ello las temperaturas caerán completamente.
Es un golpe doble perfecto. Primero el fuego ardiente y después las temperaturas gélidas. Muchas especies estarían al borde de la extinción. Por todo el planeta, la temperatura media se desploma casi 13 grados. Es un enfriamiento global que alcanza extremos en lugares como Londres, donde las temperaturas de la primavera están más de 10 grados por debajo de lo normal. Los refugios antiaéreos, donde decenas de miles de personas se han refugiado, se han convertido en fosas comunes. A los supervivientes no les queda otra opción que enfrentarse a los elementos para ir en busca de comida y agua. E intentar no convertirse en las últimas víctimas de una nueva extinción masiva. No llega la luz del sol. No hay animales en la superficie del planeta. Hay que cavar para encontrarlos. Hay que acostumbrarse a comérselos. Y no mucha gente es así, desgraciadamente. Para la mayoría, no hay forma de escapar a este mundo infernal. Si quieres ir lejos, necesitas un transporte. ¿Dónde vas a conseguir gasolina? ¿Dónde vas a conseguir un coche que funcione, que no haya sido destruido por el medio ambiente a lo largo de todos esos meses? ¿Trenes? No es probable. Cualquier tipo de transporte colectivo o de transporte personal no estará disponible, salvo la bicicleta, a la que tú mismo hagas el mantenimiento o tus propios pies. Viviremos en bolsas de civilización, ya sea bajo tierra o en algún tipo de refugio resistente en la superficie, cuando volvamos a subir. No se trata de vivir, sino de sobrevivir, y de hacerlo a duras penas. Tras soportar la masacre inicial contra todos los pronósticos, todos los animales grandes, incluidos los humanos, podrían convertirse en las últimas víctimas de una nueva extinción masiva. De la investigación del impacto que mató a los dinosaurios, hemos aprendido que los carnívoros se extinguieron. Los carroñeros, que viven de animales muertos bajo tierra, tuvieron un índice de supervivencia mucho más alto. Sobrevivir a un impacto como este se convierte en un juego de recursos. Los seres más pequeños, que menos recursos necesiten, sobrevivirán. Los mejores animales, los que tendrían más posibilidades de supervivencia, son las ratas, los ratones, los roedores. No necesitan mucha comida ni agua, pueden enterrarse, pueden hibernar, pueden sacarse de en medio. 8 meses después del impacto. En los confines más occidentales de Australia, algunos martú emigran a la costa oeste. Solo para descubrir que más de la mitad de la vida marina ya ha sido borrada por los cambios en las temperaturas y por la lluvia ácida, que han destruido el equilibrio químico del océano. Si hay demasiada acidez, las escamas de los peces empiezan a desprenderse. Los animales arden, se pudren y se cocinan en esta especie de sopa ácida asquerosa. Cuando acidificas el océano, matas el plancton que alimenta el resto de la cadena alimenticia. Lo sabemos por los fósiles marinos, porque podemos ver la extinción del fitoplancton que dependía de la luz del sol para conseguir energía. Ante unos recursos que no hacen más que menguar, una de las culturas más antiguas del mundo se tambalea al borde de la extinción. Un año después del impacto. Transcurrido un año tras el impacto del asteroide, el polvo tóxico empieza a disiparse por todo el planeta. Y permite que los rayos del sol lleguen a la superficie de la Tierra una vez más. Pero con ello, otro peligro aguarda a los supervivientes.
La capa de ozono de la atmósfera, el escudo atmosférico de la estratosfera del planeta, está completamente destrozada. El impacto proyectaría un montón de compuestos que reaccionarían con la capa de ozono de la Tierra en la atmósfera superior, destruyéndola. La radiación ultravioleta del Sol tendría muchas más posibilidades de penetrar a través de la atmósfera de la Tierra, de reaccionar con nuestras células vivas y de causar mutaciones, la mayoría de las cuales son peligrosas para la salud. Demasiada radiación ultravioleta provoca todo tipo de daños biológicos: cáncer de piel, quemaduras y ceguera. En Los Ángeles, Londres, Ciudad de México y otros lugares del planeta, la destrucción de la capa de ozono no es el único peligro nuevo. Una vez que el polvo y las toxinas se han posado, las temperaturas empiezan a subir, debido a la enorme cantidad de dióxido de carbono que se ha liberado. Tenemos un aumento del calentamiento, un efecto invernadero agravado, porque varias rocas, de tipo caliza, se habrían vaporizado con el impacto, y eso habría enviado dióxido de carbono a la atmósfera. Circula alrededor del planeta. La temperatura asciende hasta 10 o 12 grados en todo el mundo. Mientras las temperaturas se vuelven insoportablemente altas, los últimos supervivientes se aferran a la vida. Dos años después del impacto. 2 años después del impacto del asteroide, la vida en la Tierra sigue soportando el peor desastre de la historia de la humanidad. Al menos la mitad de los 7.000 millones de habitantes del planeta ha perecido. Habrá tanta devastación y tanto caos que será un mundo como el de Mad Max. Ninguna persona que quede viva en el momento del impacto tendrá una vida normal. Para los seres humanos de todo el mundo, los animales que en el pasado temían y evitaban se han convertido en claves para la supervivencia. 160 kilómetros al sur de Ciudad de México, un mermado grupo de agricultores se aferra a la vida en el interior de una cueva, subsistiendo con una dieta a base de murciélagos, ratas y serpientes, todos descendientes de las especies que sobrevivieron al asteroide que mató a los dinosaurios. El lecho de roca caliza neutraliza los depósitos de lluvia ácida del agua del río de la cueva y la hace potable. Si consiguiésemos encontrar la cueva perfecta, donde encender una hoguera y que todo el monóxido de carbono saliese a través de los respiraderos a la superficie, si tuviésemos diferentes cuevas, pongamos que con murciélagos, ratas y bichos que pudiésemos comer, si tuviésemos que estar ahí dentro mucho tiempo, necesitaríamos mucho más que comida, refugio y agua que beber. La psique humana tendría un enorme impacto en cualquier posibilidad de supervivencia. Más de 2.400 kilómetros al norte, en Nueva York, los escasos grupos de humanidad duermen de día para evitar el durísimo ambiente exterior. Recorren los túneles y callejones de noche en busca de ratas y zarigüeyas. Pero los humanos no estamos hechos para una existencia nocturna. Los humanos necesitamos vitamina D. Y como mejor la sintetiza el cuerpo humano es con la exposición al sol. Si no hay sol, empezamos a adaptar un estilo de vida nocturno, como humanos topos. Y empezamos a perder pelo. El hígado no funciona muy bien. La piel empieza a reducir su melanina. Y si tienes que vivir así durante generaciones, acabas teniendo gente rara, muy pálida, ciega. En la otra punta del mundo, los aborígenes Martú han emigrado hacia la costa oeste de Australia. Pasan buena parte del día en las cuevas costeras, protegidos de los rayos ultravioleta y del calor abrasador.
Al atardecer, cazan tortugas. Una de las pocas criaturas marinas que han resistido al desastre. Las tortugas sobrevivieron al impacto hace 65 millones y medio de años porque se les da de maravilla adaptarse. Pueden sobrevivir a enormes fluctuaciones de temperatura y de niveles de acidez. Pueden comer cadáveres, pueden comer algas y cualquier cosa que caiga por la columna de agua. Apoyándose en criaturas como estas para alimentarse, los martú se contarán entre los últimos supervivientes del planeta Tierra. Pero el impacto del asteroide diezmará a la población humana como tal. Hace 66 millones de años, cuando impactó el primer asteroide asesino, la mayoría de las criaturas terrestres que pesaban más de 15 kilos se extinguieron. Lo que significa que las perspectivas a largo plazo para la humanidad son desalentadoras. Lo que pone en duda la misma existencia de nuestra especie. Yo calculo que aproximadamente el 99% de la población humana perecerá en un evento de ese tipo. ¿A largo plazo? Digamos que sobrevive el 10% de toda la humanidad. Entonces nos encontraríamos con un cuello de botella genético que podría no ser una población viable. Llegará un punto en el que de repente seremos el último grupo de personas en la Tierra. Y si eso ocurre, puede que sobrevivamos una generación o dos. Nuestro intelecto es nuestra herramienta, es nuestra ventaja evolutiva. Pero hemos perdido las herramientas naturales necesarias para utilizarlas en una situación como esta. La próxima gran extinción probablemente será la nuestra.